Datos de Macroeconomics ponen de manifiesto que España está a la cola europea en esfuerzo público en medidas fiscales y de respuesta económica frente a la crisis del coronavirus. Italia, que en materia sanitaria ha sufrido en términos parecidos a España, ha tenido una política mucho más activa en materia de apoyo a la empresa. El país transalpino, entre ayudas directas, indirectas y avales, destinará una cantidad equivalente al 20% de su Producto Interior Bruto a dar respuesta al COVID. En España, ese porcentaje desciende hasta el 8,4%, menos de la mitad para una crisis de dimensiones parejas. Es falso que un mayor peso del sector público garantice una mayor capacidad de respuesta frente a la crisis. El Reino Unido, donde el sector público supone el 41% de su Producto Interior Bruto, una cifra parecida a la de España, dedica un 16,6% de su PIB a hacer frente a la crisis, el doble que en España. En Estados Unidos, donde el peso de lo público está en el 35%, se destina a luchar contra la crisis un 9,3% de su PIB, casi un punto más que España. Esta limitación en el apoyo a las empresas tiene consecuencias directas en la viabilidad de las mismas y en el mantenimiento del empleo. Datos de comisiones obreras indican que 450.000 trabajadores afectados por ERTEs aún no han cobrado sus prestaciones, provocando así tensión dentro de las empresas que en muchos casos adelantan el dinero a sus trabajadores. Una vez más, si nos comparamos con nuestro entorno, España sale mal parada. Los italianos y los franceses ya han anunciado que en sus países los ERTE se mantendrán hasta el fin del presente año. En España, solo hasta el 30 de junio. Si esta norma rígida no se modifica, miles de empresas no podrán hacer frente a las nóminas y se verán forzadas a realizar un concurso de acreedores y, en consecuencia, la mayoría de ellas cesarán su actividad y despedirán a sus trabajadores. La política errónea en relación al apoyo a las empresas no termina aquí. Un estudio de CEPIME, la Confederación de la Pequeña y la Mediana Empresa Española, destaca que más de 400.000 autónomos y pymes no han recibido respuesta afirmativa a su solicitud de un crédito con aval del Instituto de Crédito Oficial, el ICO. La patronal indica que hay más empresas que han sido rechazadas de las que han recibido apoyo. ¿Y qué uso podrán dar al dinero las empresas que hayan sido afortunadas receptoras de los ICOs? La concesión de créditos avalados por el ICO será usado por muchas empresas no para mantener la actividad, sino para pagar nóminas de trabajadores, a los que con la ley vigente no pueden despedir hasta 6 meses después de levantar dichos ERTEs. Tras esos 6 meses, el dinero que les quede a las empresas lo usarán para pagar indemnizaciones de despido. A continuación, el dinero de los créditos ICO volverá masivamente al Estado, dado que será usado por las pymes para pagar impuestos, que ahora han sido aplazados, pero que se tendrán que pagar en junio sin que las empresas hayan generado ingreso alguno e incluso hayan tenido gastos extras para adaptar sus establecimientos, oficinas y plantas de producción a lo que se llama eufemísticamente la nueva realidad, pero que no es nada más que una restricción de libertades tal como las habíamos conocido hasta marzo. Finalmente, cuando las pymes no tengan liquidez por la caída de ventas y por haber consumido los recursos de los créditos ICO, finalizará el periodo de carencia de dichos créditos y se producirá una oleada de insolvencias, dado que las empresas no podrán hacer frente a la carga financiera de los mismos. Además de la falta de recursos y de la ideologización de las medidas tomadas, basado en un rechazo a lo que la empresa supone, las empresas han de hacer frente a una política errática de decretos que llevan a inseguridad jurídica, normas absurdas e imposibilidad de planificar la vuelta a la normalidad. ¿Tiene justificación la ideología antiempresa que emana del gobierno? No, en absoluto. Pero quien mejor encarna esta política fóbica hacia la iniciativa empresarial es el vicepresidente Pablo Iglesias, que ha amenazado con nacionalizaciones de empresas y, cómo no, con crear una nueva tasa llamada tasa COVID. Mientras, ¿qué hacen las empresas en España? Ser responsables. Según datos del Instituto Sindical Europeo, el 48% de los trabajadores en Francia, el 46% en Italia o el 26% en Alemania están en un ERTE solicitado por sus empresas frente al 24% en España, porcentaje que está por debajo de la media europea, que es del 26%. Entre las absurdidades decretadas por el Gobierno, una de ellas es la prohibición de las rebajas. Tras meses de cierre forzoso, si algo necesita un comercio es aligerar stock, pero eso lo sabe todo el mundo menos el Ministerio de Consumo en manos del comunista Garzón.
En ese estado de cosas, las empresas deben hacer frente a una política fiscal y laboral insuficiente, una política económica antiempresarial y unas medidas zigzagueantes que abocan a la economía a una larga recesión. La vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que haremos una gran revisión de la política fiscal para financiarlo todo. Traducido del politiqués al idioma del resto del mundo, vamos a subir los impuestos. Y aunque Carmen Calvo dijo en su día, cuando era ministra de Cultura con Rodríguez Zapatero, que el dinero público no es de nadie, eso no es cierto. El dinero público lo ponen encima de la mesa las personas y las empresas, especialmente las pymes, y las políticas adoptadas por el Gobierno garantizan que las empresas no podrán financiarlo todo. No es el único nubarrón que acecha a las empresas. La Generalitat de Cataluña, en pleno confinamiento, aprobó sus cuentas, en las que pasó de la amenaza de Calvo a la ejecución. Subió el tramo autonómico del IRPF, que ya era el más elevado entre las comunidades autónomas españolas. Incrementó el impuesto de sucesiones, que es un impuesto por morirse, y creó nuevos tributos sobre redes tecnológicas y la energía que pagaremos todos, tanto empresas como usuarios. La idea del Gobierno es clara. La salvación viene de la redistribución, que de forma mágica llevará a cabo la administración pública. El principio fundamental que inspira a este Gobierno es muy simple. Lo importante es saber cuánto dinero necesita la Administración para mantener la estructura del Estado y, en consecuencia, los impuestos subirán tanto como sea necesario para mantener esa estructura infinita e ineficiente. El problema es que en un país como España, con un 94,8% de empresas con menos de 10 trabajadores, estas no disponen de colchón financiero para pagar más impuestos y menos en un contexto de frenazo de actividad. Para el Gobierno, si las empresas cierran, solo en marzo lo hicieron 122.000, da igual. La carga fiscal será más alta y se repartirá entre menos empresas. El sacrificio de las empresas resultará inútil, dado que el Estado, con una caída de ingresos por IVA derivada de menor consumo, una caída de ingresos a cuenta del impuesto de sociedades por las pérdidas de las empresas y una caída de ingresos de IRPF por el incremento del paro, no podrá hacer frente a todo, tal como ha prometido Carmen Calvo. Además, el Estado habrá puesto en marcha la renta vital y, por lo tanto, mezclará la caída de ingresos con un incremento del gasto no vinculado a ámbito productivo alguno. Será en ese momento en el que Sánchez, como ya hizo Zapatero, se verá obligado a bajar el sueldo de trabajadores públicos, que hasta ese momento habrán sido los grandes privilegiados de la crisis, y también deberá bajar las pensiones, porque el problema de fondo está en que, aunque el Gobierno hubiera querido ayudar a las empresas, no hubiera podido porque el Estado y su gigantismo consume la mayor parte de los recursos del propio Estado y no deja margen para ninguna otra política.